Hola Narcis del mundo, soy Osjani Narcisa y llegamos al quinto episodio de este espacio de reinvención y crecimiento personal. Hoy estoy muy emocionada porque hablaremos de un tema que en lo personal me tiene muy movilizada y sé que no soy la única. Con la llegada sorpresiva del COVID a nuestras vidas, muchas cosas vienen cambiando. Hemos aprendido casi por obligación a ir más lento, a cuidarnos más. Recuperamos el valor y tiempo para momentos que antes postergábamos, como llamar más a nuestros seres queridos, abrazar porque sí, siempre que se pueda, decir más te quiero si te amo. Y lo más importante para mí, entendimos que más allá de reglas y normativas impuestas por nuestro exterior, si no tenemos la suficiente fortaleza interna, la suficiente conciencia para tomar las mejores decisiones, no tendremos tampoco las herramientas para construir la vida que realmente queremos vivir. En lo personal, tomé muchos momentos de silencio, me animé a realizar actividades que con el ritmo agitado del día a día ni se me hubiesen ocurrido. Cambié algunos hábitos, reconecté con la astrología, la botánica y bueno, tantas cosas. Y hoy estoy más que convencida que en mí, en nosotros, habita un poder único para cambiar nuestro camino, para construirnos un nuevo camino. Y hoy tendremos de invitado a un mago, un alquimista del presente, Ezequiel Montero Sweeney. Conoce más de su trabajo en Instagram como Hemisferio Mágico y quédate para nutrirte de esta conversación hermosa aquí en el podcast Narcis. Bueno, muy bienvenido Ezequiel a este quinto episodio del podcast Narcis. Estoy muy contenta, muy agradecida de que estés acá conmigo, con nosotros. Así que muy bienvenido hoy. Muchas gracias. Y como diría una amiga mía, bienvenida a vos también. Siempre cuando yo le doy la bienvenida, ella me da la bienvenida a mí también. Y me Muchas gusta. gracias. Y sabes que antes de arrancar ya en tema, yo tengo que confesar dos cosas. Primero, que Ezequiel se llama Ezequiel Montero, ¿sí? Y es la primera persona con mi mismo apellido paterno que yo conozco fuera de Venezuela. Así que ya con eso yo estoy como súper emocionada de tenerte acá, porque no sé, quién sabe, en alguna otra vida estuvimos conectados, no lo sabemos, es posible. Y la Qué bueno, segunda sí. cosa, sí, es que vos llegaste a mí, Ezequiel, por una amiga que yo quiero un montón, que yo quiero mucho, y esa amiga te presentó a vos con una etiqueta bastante particular. Ella ahí me dijo, el mago Ezequiel. Así que yo quiero que para arrancar vos me cuentes, bueno, de qué se trata esa magia que vos haces. Wow. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá y estar compartiendo este ratito. Eh, y bueno, sí, la magia para mí tal vez es la palabra que siento que atraviesa todo lo que hago. También me parece que está bueno decir que yo siento, pienso, creo que esa magia es algo que nos es propio a todos. Todo ser humano para mí, en esencia, tiene esa cualidad mágica que es la de la creación, ¿no? La de crear la realidad a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través de nuestras acciones, que construyen hábitos y eso construye comportamientos y eso genera matrices que en definitiva son las que le ponen las bases, ¿no? Las patas de lo que nosotros le llamamos realidad, ¿no? Para mí, vivir mágicamente la vida es como asumir la condición de creador, es decir, hacerme responsable, ser capaz de responder por mi propia realidad. Y me parece que es una fase, estado adulto, que todos estamos como llamados, me parece que es una vocación así de la humanidad propia, que es el estar llamados como a vivir siendo lo que realmente somos, ¿no? Es decir, no lo que tal vez muchas veces pensamos o nos dijeron que teníamos que ser, sino
poder como manifestar auténticamente la visión que está en nuestro corazón y que eso se presenta en nuestra vida generalmente como magia, ¿no? Generalmente como milagro, ¿no? Esta sensación de, wow, mirá todo lo que soy capaz de crear y ni siquiera me estaba dando cuenta, ¿no? Entonces, para mí ya asumir esa condición de entrada es estar diciendo, bueno, estoy creando mi realidad y me hago cargo y también es como sigo aprendiendo de mí mismo en ese proceso, ¿no? Y obviamente de la relación y el vínculo con los que me rodean, con lo que me rodea, ¿no? Con la naturaleza, con la vida, con la humanidad, con todas las especies que son parte de esta realidad también, ¿no? Y yo tengo ahí, ¿no? Ahora que dijiste esto, ¿no? De que todos tenemos esa magia, todos podemos desarrollarla. Y ahí, ¿cómo darnos cuenta de qué es lo mágico, ¿no? Porque, claro, la magia yo la pienso y es algo que por ahí no es tangible, que vos no la podés tocar, sí que es algo muy sutil. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esa magia que habita dentro de nosotros? Mm, buena pregunta. Eh, ¿Cómo podemos reconocer esa magia? Yo creo que lo primero que me surge decir es como dándole lugar a la curiosidad, ¿no? Como volver a sentirnos como niños, ¿no? Que se cuestionan todo lo que sucede, ¿no? Y tienen como ese deseo profundo y ferviente de comprender desde el corazón cómo es todo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué significa que estamos vivos, ¿no? ¿Qué, es una gran oportunidad, ¿no? Estar vivo. Entonces, a veces siento que nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, darle lugar a la curiosidad, a esta fase nuestra eh, como juguetona, ¿no? Que dice, che, acá hay algo que está pasando, ¿cómo es que está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, ahí pueden aparecer un montón de respuestas, ¿no? Y en general, siempre va a ser una respuesta a la imagen de Dios, ¿no? El famoso Imago Dei, ¿no? Como esta idea de quién es el que está creando la realidad, ¿no? Y ahí muchas instituciones durante mucho tiempo dieron con muchas respuestas que generalmente eran respuestas de algo que había que buscar fuera de nosotros, ¿no? Y mi visión Mm, es que esa divinidad, esa cualidad de creación está adentro nuestro y está en nuestras manos, ¿no? Entonces, como decía al principio, ¿no? Como asumir ese rol creador y ese ser mago o maga de nuestra propia vida, tiene que ver con aprender a reconocer que hay una relación de correspondencia entre lo que yo veo afuera y percibo, separado de mí, con mi propia percepción interna, ¿no? Es decir, no hay, o en todo caso hay una conexión entre ese afuera y ese adentro, ¿no? Eh, mm, y empezar a comprender y tal vez como hacer pruebas, ¿no? Decir, bueno, a ver, si cambio algo adentro, ¿cambiará algo afuera? Y cuando a mm. través de la experiencia, ¿no? Fenomenológicamente, es decir, desde el propio experimento mismo, yo me doy cuenta que hay una relación, que no estoy desconectado de todo lo que me rodea, que yo soy una parte más de eso, que ya no es el otro depende de mí o yo dependo del otro, sino que hay una interdependencia, es decir, hay una co-creación. Yo estoy creando y al mismo tiempo vos también estás creando y todos lo estamos haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y siento que ese es como el gran Y, despertar al cual estamos llamados en mm, este tiempo, ¿no? A reconocer a través de esta curiosidad de niños, ¿no? De que hay algo adentro nuestro, hay una divinidad que nos habita, ¿no? Que nos permite como esa cualidad de creación. y yo creo que ahí es lindo lo que decís, ¿no? De esto, cómo podemos conectar lo exterior con lo interno, con lo interior. Y yo creo que en estos últimos meses, años ya, ¿no? Que estamos con esta situación particular de la pandemia, creo que no soy la única, de que muchas personas tuvieron que un poco volver hacia adentro, ¿no? Y volver al silencio, eso que vos decías, el despertar, ¿no? Y por ahí hacernos preguntas para saber, bueno, esto que yo estaba haciendo hasta ahora, ¿realmente es lo que yo quiero? ¿No? Y creo que ahí también surge el miedo, porque ese exterior, ¿no? Esa memoria que venimos trayendo hasta ahora,
por ahí tiene mucho peso, ¿no? Y por ahí nos cuesta como soltar eso y abrirnos paso a esos caminos distintos, diferentes, que existen, solo que anteriormente por ahí no los veíamos, ¿no? Y es justamente el tema que hoy vamos a charlar, ¿no? ¿Cómo nos hacemos ese camino distinto, ¿no? Yo lo digo, hacerse un camino propio, pero ¿cómo lo Ujú. hacemos? ¿Es posible crear lo nuevo entre tantas ya cosas que existen? Eh, Está buenísimo todo lo que se va planteando. Eh, la primera respuesta que siento decir ante esta pregunta es sí, sin embargo hay un montón de cosas para atravesar para llegar a ese lugar. Mm, Estamos como inmersos, y también es importante reconocer esto, ¿no? Como somos parte de una sociedad, de una cultura que tiene muchos programas, ¿no? Que tiene muchos planes, mm, ¿no? Ah, y que esos programas o esos planes incluso también se manifiestan después desde la familia, ¿no? También, que es eh, una cualidad que nos reúne a todos y a cada uno, ¿no? Como tan importante, ¿no? Como que nos atraviesa muchísimo. Todos esos programas o esos planes, muchas veces, y como dije hace un ratito, nos piden que nos vayamos afuera de nosotros, ¿no? Que vayamos a trazar un camino o alcanzar un camino que está afuera, es decir, un camino de éxito, mm, ¿no? Que contiene la palabra exit, ¿no? Como salirse de, mm, ¿no? Me salgo de mí para alcanzar algo que está fuera de mí y ahí voy a obtener la felicidad, ¿no? Como esta idea tan linda, aparentemente, pero al mismo tiempo tan mm, problemática después, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque se genera como esta ansiedad de que nunca llego y esta famosa zanahoria que siempre persigo cuando llego a un lugar me da sensación que tengo que continuar y que el camino, ¿no? Sigue hacia otro lugar. Eh, y ahí, si vamos como a esta metáfora, ¿no? De exit, a mí me gusta ver lo opuesto en este sentido, ¿no? Que sería enter, mm, volver a entrar a nosotros, que es lo que dijiste al principio, ¿no? Es como esta situación, digamos, de alguna manera nos llevó como un poco obligadamente a volver a nuestra casa, ¿no? Como arquetípicamente ese lugar interno, ¿no? Donde me vuelvo a encontrar conmigo mismo y me vuelvo a sentir entero, ¿no? Que ya no es lo mismo que éxito, ¿no? Me vuelvo a sentir entero, es decir, me vuelvo a sentir completo, me vuelvo a sentir integrado. Y ahí el camino ya no genera ansiedad. Una vez que me siento completo, que reconozco esa integridad en mí mismo en este instante, es decir, en este aquí y en este ahora, todas mis partes están conmigo, es decir, me vuelvo a tener, mm, y esto para la psiquis siento que puede ser como muy tranquilizador y muy liberador, ¿no? Me vuelvo a tener, o sea, todas mis partes, incluso aquellas que aún no perdoné, incluso aquellas que todavía estoy queriendo rechazar, ¿no? Están conmigo en este momento. Ya tan solo reconocerlo me puede generar una gran liberación, ¿no? Y en ese momento el camino se traza de instante en instante. ¿Sí? Ya no hay un lugar al cual llegar, porque yo ya estoy en mi lugar, mm, ¿no? Entonces, ese camino, ese hacerse un camino, como decís vos, ya es ahora, es el próximo paso. No sé 3 pasos más adelante. Es decir, el próximo paso yo sé que es este, ¿no? Y de alguna manera me entrego al misterio de lo desconocido en ese próximo paso, ¿no? Me animo a que ese paso sea dado con corazón y con integridad. Es decir, que sea yo, genuinamente y honestamente, quien esté dando ese paso y no un montón de otros a través mío, mm, ¿no? Es decir, dejar de ser una fotocopia, una mala copia de todos los caminos ya transitados para asumir el riesgo, el peligro de empezar a vivir mi propia vida, ¿no? Es decir, pero para eso necesito, primero, hacer las paces con todo lo que ocurrió antes, mm. ¿no? Con todos los caminos ya trazados, ¿no? Es decir, sentirme en armonía con eso que ya existe, que ya existió, ¿no? Y que Entonces, seguirá existiendo de alguna manera. para resumir un poquito, entonces primero yo creo que ante todo es la elección, ¿no? Querer hacerse un camino es yo elegir que quiero un camino distinto, digamos que esa es la primera, ¿no? La primera decisión importante. Y después cuando vos decís perdonar, ¿no? Lo pasado, ¿no? A mí la imagen que me trae a la cabeza es esto cuando hablamos de
como de que todos tenemos una memoria ancestral, ¿no? Que muchas veces hay personas que dicen, no, pero este es mi presente, no me interesa qué pasó con mi familia, con mi mamá, corto relación. Y no sé, porque hay una raíz que estamos conectados, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de perdonar ese pasado, ¿cómo podemos interpretarlo, ¿no? ¿Cómo hacer para perdonar eso que a veces ni sabemos qué fue lo que pasó? Sí, de hecho la palabra perdón a mí me encanta porque etimológicamente significa volver a ser total, que es esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Don es la habilidad de, y per, el prefijo per, significa totalidad, ¿no? Total. Volver a ser total, ¿no? Tener la habilidad de recuperar todas mis partes. Y todo el pasado, que es mi origen, ¿no? Yo soy parte de eso también, ¿no? Y eso es parte mía. Entonces necesito reconciliarme con eso que pasó, ¿no? Hace un ratito estaba como guiando un proceso con una persona muy hermoso que hablaba del nombre que le habían puesto a su padre, ¿no? El significado del nombre que le habían puesto a su padre y el significado del nombre que le habían puesto a ella, ¿no? Toda la cuestión tenía que ver con esa relación, ¿no? Y con ese vínculo. Y el nombre del padre era Consuelo, ¿no? Con todo, imagínate, atrás de él toda una gran historia para sanar que tenía que ver bueno, con algo, con una tragedia colectiva que todos conocemos, ¿no? Que fue el holocausto y demás, ¿no? Ujú, Entonces, la necesidad de todo un sistema familiar que necesita que haya consuelo, ¿no? mm, Y el nombre de ella, el nombre de la hija, significaba vida, ¿no? Y cuando entonces puse los dos nombres juntos, ¿no? De repente es consuelo, la vida, ¿no? Es decir, cuando hay suelo, mm, consuelo, claro. cuando tenemos suelo, cuando reconocemos las raíces, la vida puede florecer, ¿no? Es decir, ¿cómo, imagínate un árbol que esté flotando en el medio del éter? No, el árbol necesita que las raíces estén en la tierra, Mm, ¿no? Necesita reconocer eso para ahí recién poder dar el fruto, poder florecer, ¿no? Entonces, a nosotros siento que nos pasa lo mismo, es decir, solo reconociendo de dónde venimos, podremos saber realmente hacia dónde vamos, ¿no? Y podemos tomar la decisión y tener la elección de sentirnos libres para hacer nuestro camino. Pero si no reconocemos lo anterior, entonces vamos a estar repitiendo lo anterior sin darnos cuenta, mm, ¿no? Y esto realmente es una actitud, porque no es una cuestión de historia, de anécdota. No es que yo tengo que saber todo lo que ocurrió antes de mí con lujo de detalle, sino más bien es poder girarme hacia atrás, ¿no? Y poder con humildad como hacer como una inclinación, ¿no? Como una reverencia ante todo eso que sucedió y decir, te respeto, te honro, ¿no? Yo vengo de acá, ¿no? Tan solo esas tres cosas, si todos pudiéramos simplemente eso, girar hacia atrás y poder decir eso, ¿no? Te veo, te respeto, te reconozco. Gracias por pasarme la vida a pesar de todo lo que ocurrió. Y abro mi corazón también para tomar toda esa vida que ustedes me pasaron, así como fue, tal cual como fue, ¿no? Ahí estoy en paz con todo lo que sucedió y no hace falta saber exactamente qué sucedió. Es una actitud, es una decisión. Como dijiste vos al principio, es una elección de estar en paz a través del perdón. Que no significa, no, decía que esto, que el perdón no significa me pongo por encima tuyo para decirte te perdono. No es al otro el que tengo que perdonar, es a mí mismo. Porque perdón significa me vuelvo a sentir integrado, me vuelvo a sentir total. No es, hay como una idea, ¿no? De que el perdón es, se lo tengo que dar al otro. Y yo ujú, ahí entonces me pongo por encima, claro. ¿no? Como si el otro tuviera que estar dependiendo de si yo le doy ese perdón o no. Es muy soberbio eso, desde mi modo de vista, Mm, ¿no? Es como, a el perdón es conmigo mismo, ¿no? El otro es libre y yo también. El otro hizo lo que pudo con lo que tenía, igual que yo. ujú. Es hermoso eso porque además cuando uno perdona, bueno, cuando yo he perdonado, te queda una sensación de alivio, ¿no? Como que puedes Mm, estar ligero y puedes seguir sin tener, digamos, ese peso, ¿no? Es tal cual lo que vos decís, perdono y me perdono a mí para yo poder continuar sin esa eso. atadura, ¿no? Y ahí me surge una duda porque
ok, agradecemos, ¿no? Ese pasado, agradecemos como ese hilo, ese árbol de donde venimos. Y una vez que agradecemos eso, entonces, yo me veo como en dos caminos, ¿no? Por un lado agradezco, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hago? ¿Lo suelto? ¿Suelto eso y ahora hago mi camino? ¿Sería así? ¿O cuál sería el siguiente paso? Sí, sí, digamos que hay una idea que tenemos de asociar el amor con el querer, ¿no? Es decir, como si el amor fuera una posesión que no puedo terminar de soltar, ¿no? Y yo creo que el amor incluye la libertad, Mm, ¿no? Es decir, como está codificado de hecho en nuestra propia respiración, que dicho sea de paso, también ahí está Dios en la respiración, ¿no? Hay un triple movimiento, que en realidad son cuatro, ¿no? Yo inhalo el aire, ¿no? Es el momento en el que se crea algo, luego lo sostengo, ¿no? Y finalmente es el momento en el que se suelta ese aire. Y después una instancia de vacío, ¿no? Si vemos eso, esa es la famosa Sagrada Trinidad, ¿cierto? Algo se crea, algo se sostiene, algo se destruye. Ese es el pulso en el cual todo lo que existe vive, ¿no? Desde un árbol, una piedra, un ser humano. Se crea, se sostiene un determinado tiempo y luego se destruye. Esa destrucción, que a veces es una palabra que nos cuesta como asimilar, sí, tiene que ver con la capacidad de dar muerte a algo, ¿no? Entonces, toda forma necesita, eh, para poder continuar con vitalidad, poder transformarse. De hecho, la palabra transformarse es eso, ¿no? Es cambiar de forma, ¿no? Y eso no es ni más ni menos que abrirse a la muerte, ¿no? Entonces, que es lo mismo que decir liberación, libertad, ujú, ¿no? Soltar. Entonces, eh, si yo no puedo soltar, ¿no? Toda la historia de mi origen es porque hay algo que todavía no puedo terminar de darle un lugar en mi corazón. ¿Sí? Todavía está en la instancia de que se tiene que sostener. Y si todavía se está sosteniendo y ya la vida me pide que lo libere, entonces yo estoy como si me estuviera como poniendo en contra del flujo de la vida. Imaginando que la vida es un gran río que quiere avanzar, yo me pongo en contra y le digo, no, esto no tiene que seguir de esta manera, mm, ¿no? ¿Quién soy yo para poder decir eso, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un gran acto de humildad que hace falta, ¿no? Que es poder decir hacia atrás, lo único que puedo sentir si yo quiero cambiar algo es impotencia, es decir, mm, que no puedo. ujú, No puedo cambiar el pasado, en el sentido de cambiar la historia, de cambiar lo que sucedió o de decirle a alguien hacia atrás qué es lo que tiene que hacer. Y si yo miro hacia adelante, si yo me atrevo a sentir esa impotencia, a decir no puedo, me lleno de humildad, ¿no? Y es que esa humildad es como esa reverencia que te decía hoy, ¿no? Me lleno de fuerza, porque ahí sí puedo abrir mi corazón para tomar todo lo que viene de mis ancestros, de mi pasado, de mi origen. Y ahí sí, una vez cuando realmente lo puedo tomar con esa humildad, entonces estoy capacitado para poder girar, para mirar hacia mi vida, mi futuro, ¿no? Y sentir puro poder, porque hacia adelante es todo libertad y es todo poder. Si yo me animé, ¿no? Si yo tomé ese riesgo, digamos, de ubicarme en el lugar que me corresponde. O sea, que yo primero soy un hijo de la vida y tengo que aprender a sentir esa impotencia, ¿cierto? mm. Yo tengo que ser primero sostenido y después puedo sostener algo, ¿no? Esa es la manera, a mi modo de ver, de poder animarse a liberarse del origen, Mm, ¿no? Como decir, bueno, ahora tengo mi propia historia, pero muchas veces queremos seguir manteniéndonos inocentes, mm, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay una parte nuestra que quiere seguir haciendo lo mismo que se hizo antes, ujú, ¿no? Si yo vengo de una familia, por ejemplo, que siempre, qué sé yo, consideró que hay que ser un profesional, ¿no? Y estudiar una carrera académica en una universidad, entonces yo si no hago lo mismo que ellos, voy a sentirme culpable. mm, Y con tal de no sentir esa culpa, soy capaz de traicionarme a mí mismo muchas veces, traicionar mi corazón, que ujú, tal vez a mí me lleva a ser, no sé, un atleta, ¿no? Un deportista, o me lleva a, qué sé yo, a lo que fuera, ¿no? Cualquier cosa que no tenga que ver con eso. ujú. Eh, entonces, atreverse a asumir esa culpa me permite crecer.
me permite traer algo diferente a mi propio sistema. ¿Sí? Reconociendo que yo sigo perteneciendo, haga lo que haga. Ujú, Que no, la pertenencia no se pierde. mm, No, si yo hago algo diferente a lo que había antes, tal vez a alguno no le puede gustar mucho, pero yo voy a seguir siendo quien soy, mm, voy a seguir estando en mi lugar. Y en algún momento eso tal vez se puede valorar. Y si no se valora, el valor ya está siendo en sí mismo por la propia elección que uno hizo, ujú, ¿no? Permitió que esa conciencia de ese alma familiar pueda abrirse hacia un universo diferente también. claro. Y ahí vos dijiste algo que para mí es fundamental, ¿no? Esto de la pertenencia, ¿no? Porque muchas veces nos resistimos a hacer estos cambios por el miedo a dejar de pertenecer, no sé, a mi familia, este ejemplo que vos trajiste, o a mi grupo de amigos, cuando hay algo que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Y ahí, desde mi lugar, ¿no? También lo más sano es poder vos abrirte a hacer nuevos vínculos, ¿no? A buscar esas otras personas que estén vibrando con vos, ¿no? Porque creo que desde lo Mm. personal, cuando uno está transitando esos cambios, esas transformaciones, uno se siente como así chiquitito porque dice, no, es que yo soy la incomprendida, pero realmente cuando vos salís y manifestás eso, te das cuenta que hay muchas otras personas que están vibrando en esa sintonía, ¿no? Entonces, lo que vos decís es fundamental de irse y atreverse, porque solo cuando lo haces vas a poder conectar con esas otras personas que son las que vos querés atraer como a ese momento presente o a ese camino que querés construir, ¿no? Pero no es tan fácil. Sí, se me viene con esto decís esta sensación, ¿no? Como cada ser humano que existe, que existió, que existirá, tiene huellas digitales diferentes, Ujú, ¿no? Es decir, todos traemos algo propio, algo distinto, que en sí mismo ya es la diferencia, mm, ¿no? Como muchas veces tenemos como ese hábito de querer compararnos, ¿no? Entonces yo tengo que ser diferente a esto, ujú, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy yéndome fuera de mí para hacerlo diferente. Y eso significa me pongo en contra de, mm, o hago lo diferente a algo fuera de mí. No necesariamente es lo más cercano posible a mí mismo, ¿no? En ese sentido, para mí ser original no es ser diferente al otro, mm, sino es ser lo más parecido a mí mismo. Y siento que ese es el viaje y el camino que todos tenemos. Ser nosotros mismos, auténticamente. Animarnos a, como decía hoy, ¿no? Como a asumir el riesgo de que estamos creando nuestra realidad y nuestra vida en este momento. ujú, Eh, y que yo, si soy quien soy, voy a ser diferente a lo anterior. mm, No hay manera que no sea así. Porque todos somos auténticos, todos somos originales en el mm, fondo, ¿no? Es decir, todos venimos a traer algo diferente. Entonces, creo que no hay que hacer un esfuerzo mm, por observar qué hay fuera de mí y hacer algo distinto, porque ahí me quedo o en soy obediente o soy rebelde. Y ninguna de esas dos significa soy libre. ujú, Si yo me quedo en el soy obediente, si hago lo mismo que mi familia, amigos, pareja, lo que fuera, sociedad, cultura, entonces estoy siendo una fotocopia. Ser obediente en ese sentido es ser una fotocopia, ¿no? Una mala copia de algo que ya pasó, ¿no? Entonces estoy alineándome con el pasado en vez de estar en el presente con toda la vitalidad que supone. ujú, Y si por el otro lado yo me pongo en rebelde, estoy en estado de guerra, no estoy en estado de paz, ¿no? Entonces, en ese estado de guerra, siempre voy a estar sintiendo una gran impotencia, que significa quiero cambiar algo fuera de mí, quiero cambiar al otro, ¿no? El otro tiene que cambiar algo, ¿no? O yo tengo que modelarme en relación al otro, ¿no? mm, Si yo soy quien soy realmente, comienzo a emitir una vibración tan auténtica, tan transparente, que lo que se tenga que acercar a mi vida se va a acercar, lo que se tenga que alejar se va a alejar y todo va a fluir más naturalmente, más orgánicamente, sin mm, esfuerzo, sin ¿no? esfuerzo. Como Eso que vos fácil. decís me trae un ejemplo, ¿no? Porque lo del esfuerzo, ¿no? Porque el esfuerzo está ligado también a eso que vos decías, al éxito, ¿no? Yo desde mi lugar, yo crecí en una familia muy conservadora que el esfuerzo era sinónimo de más dinero, por ejemplo, ¿no? Tenés que esforzarte para tener éxito, para tener una casa, tener un auto. Si no hay esfuerzo, no existe eso, ¿no? Exacto. Em, Sí. Sí, está ligado. Y yo ahora, ¿no? En mi caso, yo escribo y
¿sabes lo que me pasaba a mí? Lo cuento porque se me viene, que yo decía, no, pero yo escribo y a mí no me genera como un gran esfuerzo escribir, es algo que fluye, como estás diciendo vos, que fluye orgánico porque me gusta, porque me siento muy cómoda y lo hago. Y en su momento yo me juzgaba por eso y decía, no, pero ¿cómo? Si esto no me genera esfuerzo, ¿cómo yo voy a vivir de esto? ¿No? Porque no me estoy esforzando para generarlo, Sí, ¿no? sí, Y es gracioso ahora, pero pasa mucho esto. Hay personas que tienen talentos sí, naturales y que no lo disfrutan o no le dan la importancia porque al ser natural, al fluir, no lo ligamos a esto del éxito, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que hay instalado en el campo de conciencia colectivo, ¿no? Cultural, social, como histórico incluso, esta idea de que nos tiene que costar, que tiene que ser un sacrificio, Mm, ¿no? Del esfuerzo que decís, ¿no? Como que en realidad esfuerzo es una muy linda palabra, ¿no? Que significa me convierto en mi propia fuerza, interpretada, digamos, como en su origen etimológico es eso en realidad, ¿no? Pero a veces asociamos el esfuerzo a sentir una carga, a sentir un peso, mm, o esto del sacrificio, ¿no? Y yo creo que el sacrificio es una trampa. mm, Te lo diría así, ¿no? Es como, también etimológicamente sacrificio es una palabra muy bella que significa el hacer sagrado, ¿no? El sacro oficio, es decir, todo mi hacer pasa a ser algo sagrado. Pero muchas veces se interpreta, digamos, como esta idea de que el sacrificio es algo que me tiene que costar, que tiene que ser difícil, ¿no? Que tengo que remar contra la corriente, ¿no? Eh, y yo creo que si uno se pone a observar a la vida, la manifestación de la vida siempre es espontánea, siempre es orgánica, siempre es natural y siempre es algo que parece ser muy simple. ¿Cómo, cómo florece un árbol? ¿No? mm, ¿Cómo la mariposa se transforma en su viaje, ¿no? De una oruga a ser esa mariposa que puede volar, ¿no? Hay una fuerza que se tiene que poner, pero eso no significa que esté como alejándome de mi naturaleza, ¿no? Estoy simplemente siendo quien soy y utilizo lo que el destino, lo que la vida me trae como para volverme más poderoso, para volverme incluso más amoroso, más sabio, mm, ¿no? Entonces, yo creo que si ese esfuerzo está puesto en el sentido de necesito aprender a atravesar un montón de cosas, como por ejemplo los miedos que vos dijiste al principio, ¿no? Atravesar miedos, atravesar y todo eso me va nutriendo en mi viaje de autoconocimiento, en mi viaje de ser más yo mismo, de estar más en mi propia naturaleza, súper bienvenido. Pero si estoy yendo en contra de mi propia naturaleza, voy a sentir que no tiene sentido justamente el estar haciendo ese esfuerzo. Es como que estoy siendo un vector, es decir, una fuerza que se está dirigiendo a un lugar que no es el mío. Es como que una mariposa quiere hacer la flor del árbol, ¿no? Y es como, uff, no va a poder nunca, ¿no? Es como, bueno, y a veces nosotros sentimos ese pedido, ese mandato, ¿no? Que tal vez yo nací para ser un hermoso músico, ¿no? Pero no, hay que ser un empresario o hay que ser un abogado o lo que fuera, ¿no? O tal vez nací para ser un abogado y vengo de una familia de músicos, me dicen, vos tenés que tocar un instrumento y tenés que ser exitoso con esto. Y no es mi naturaleza. Entonces, por más que le ponga la fuerza que le ponga, siempre va a ser frustrante el camino. ¿No? Entonces, sí, en este sentido para mí es esto, ¿no? Es como alinear el esfuerzo a mi naturaleza. Entonces ahí sí, ya, utilizo mi propia fuerza, ¿no? La fuerza de la vida a través mío, para abrirme paso a lo que verdaderamente soy. mm. Y ahí me Sea queda, lo que sea. sí, me queda surgiendo algo, ¿no? Que también lo mencionamos, esto de quién soy, ¿no? Porque vos al momento que soltás todo esto, decís, bueno, ya está, esto no es mi naturaleza, creo que esa es la pregunta, el disparador. Bueno, yo me alejo de todo esto y ahora, ¿quién soy yo? Sí, Con qué me quedo? ¿Con qué arranco? ¿No? ¿Cómo podemos sí. afrontar es un poco ese vacío? Yo siempre lo veo como una hoja en blanco, como bueno, está la hoja ahí y ahora, ¿qué nueva forma le damos? Qué Es vértigo, un ¿no? vértigo totalmente, es como Qué un vértigo. salto al vacío Sí, porque te quedas un poco hasta sí, desnudo, porque cómo, ahora sí. con qué abrigo me abrigo, ¿no? Con qué color, es todo como Sí, tan nuevo y tan distinto que yo creo que ahí radica ese,
Entonces ese susto, Sí, y al mismo tiempo una adrenalina, ¿no? Porque vos tenés en tu poder, en tus manos, poder escribir ahí las nuevas palabras, los nuevos colores. exacto. Y Es lo que decíamos al principio, ¿no? mm, Como esto de asumir la condición de creador. Si yo me veo como un adulto en el sentido de responsable por exceso, ¿no? Y como que todo tiene que ser difícil y que hay que cumplir con el mandato social, familiar, etcétera, uf, es un montón, ¿no? Ahora, si me permito vivir como un niño otra vez, como decíamos, ¿no? Con esa curiosidad, wow, yo mismo soy un misterio, mm, ¿no? Puedo darme la oportunidad en este instante. ¿Por qué? Porque estoy vivo, ¿no? Primero es eso, es reconocer que estoy vivo y que en este instante se está creando todo. Yo puedo hacer en este momento borrón y cuenta nueva, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente me mueve? ¿Qué es lo que me da alegría? ¿Qué es lo que me hace sonreír? ¿Qué es lo que en mis manos fluye? ¿Cuál es mi don? ¿O cuáles son mis dones? ¿No? ¿Estoy dispuesto mm, a asumir eso, a reconocerlo y a ofrecerlo a los demás también? Porque eso se convierte en una bendición no solo para mí, sino para el mundo todo, para todo mi contexto. Cuando yo me animo realmente a ir descubriendo y asumiendo quién soy y lo pongo al servicio de los demás, eso es un regalo maravilloso que le estoy haciendo a la existencia, mm, ¿no? Es decir, eh, es belleza, qué decir, ¿no? Es como, y también es el reconocimiento de que instante a instante me sigo conociendo, mm, ¿no? Por eso sigo estando vivo también, ¿no? En este momento tengo la oportunidad de volver a preguntarme quién soy, mm, ¿no? ¿Hacia dónde doy mi siguiente paso? ujú, ¿No? Ese paso que estoy dando ahora, ¿está todo mi corazón acompañándolo? ¿O siento que hay una parte mía que va a un lado y una parte mía que va hacia otro lado? mm, ¿No? Entonces, si siento como esa diferencia, esa dualidad, entonces necesito dar un paso hacia atrás y mirar las dos cosas al mismo tiempo. mm. Integrarlas a las dos y ahí sí me voy a sentir más completo para dar el siguiente paso. Y cuando vos decís integrar, ¿no? Yo ahí me imagino em, nosotros, no sé, en mi hogar, en mi interior, en mi silencio, ¿no? Y cuando voy al afuera, esto que hablamos del exterior y mi deseo interno. ¿Cómo equilibramos eso, no? Porque si te gustó este episodio, dale al botón de seguir o suscríbete en tu plataforma preferida. El podcast Narcis está en Spotify, Evox y en Google Podcast. Si algo te quedó resonando de esta charla, compártelo con tus amigos, amigas y sigamos construyendo este espacio de reinvención y descubrimiento personal. Puedes escribirme a través de mis redes sociales o directamente a mi correo electrónico. Escríbeme, que yo te escucho, te leo. Mm. Un Yo abrazo y siento hasta un que próximo es poner el episodio. foco en lo interno. Reconocer que la creación siempre es desde adentro hacia afuera y nunca al revés. Y que el mundo es, o la imagen que yo veo es solo un reflejo de mi creación interna, Mm, ¿no? Es como, a mí me gusta pensar que lo que yo veo es mi pasado siempre, mm, porque es lo que yo creé en una instancia sutil antes, ¿no? Entonces, en este momento estoy creando el futuro, ¿no? ¿Cómo quiero que sea? Según mi vibración va a ser eso, ¿no? Que se va a manifestar en el mundo de la forma. mm, Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con dejar de perderse en la ilusión de la fuera, de la forma, de lo que ya está sucediendo, dejar de pelearme con eso, dejar de querer escapar de eso, mm, dejar de quedarme congelado, ¿no? Ante eso como si no pudiera hacer nada, ¿no? O sea, en este momento estoy creando la realidad, ¿no? mm, Y a partir de acá, ¿qué quiero que suceda? ¿No? Y si hay algo de afuera que me está haciendo ruido, que me molesta, entonces no es ni más ni menos que una sombra que necesito aprender a asumir en mi interior, mm, ¿no? Cuando algo me molesta afuera es porque hay algo adentro que está como haciendo cortocircuito, mm, ¿no? En el momento que lo integro adentro mío, eso me deja de molestar. Sigue estando igual en el mundo exterior, pero con el tiempo desaparece de mi vista. Sucede de esa manera, ¿no? Es como eh, todo nace desde adentro, ¿no? Todo se crea desde adentro. mm, Entonces yo creo que tal vez la respuesta sería esa, ¿no? Como recuperar el foco en el mundo interno y en todo caso utilizar la imagen del mundo exterior como un espejo de mi propia creación. Y mm, cuando yo veo algo que me molesta, entonces disolverlo adentro mío. No pretender hacerlo afuera porque solo vamos a sentir impotencia. mm.
Claro, es lindo eso, es como que todas mis decisiones, elecciones, partan siempre desde el corazón, desde lo que yo realmente quiero y creo, no desde el deseo del otro, ¿no? Escuchándote, Exacto. eso es lo que me queda. Y para ponernos un poco más prácticos, ¿no? Si para las personas que nos vayan a escuchar, ¿no? Inclusive para mí, porque yo hoy estoy pizarra en blanco aprendiendo, Ujú. em, herramientas, ¿no? Con las cuales empezar estos cambios, ¿no? Yo siempre digo que a veces un pequeño cambio puede manifestar después un gran cambio, ¿no? Pero, Sí. no sé, ¿con qué herramientas se habla mucho de la meditación, de aprender a respirar? em, de a veces hasta salir a caminar, ¿viste? Hacer algo que nunca hiciste antes. Para vos, ¿cuál puede ser una buena herramienta para abrirnos a eso nuevo? Mira, lo que me surge decirte en este momento, porque la verdad que herramientas hay Mm, infinitas, ¿no? Y la sensación que tengo es que, que puede ser cualquiera y que también depende mucho de cada uno, ¿no? A mí me han servido muchas herramientas, pero siento que tal Un abrazo y hasta un próximo episodio. atreverse, y me quedo con esto también que dijiste vos, ¿no? De cómo algo pequeño, ¿no? Puede transformarse en algo muy grande, sostenido en el tiempo, ¿no? Así se crean los hábitos, en definitiva, ¿no? Si yo repito, ¿no? mm, Con constancia eso que me hizo bien de alguna manera, hoy, mañana, pasado, y así llega un momento en que pasa a ser algo natural para mí. Y ahí yo creo un nuevo arquetipo finalmente, ¿no? Si lo sigo sosteniendo, creo un nuevo campo morfogenético, es decir, una nueva realidad, un nuevo camino, ¿no? Eh, si nos atreviéramos a hacer un poco más lo que lo que nos hace sonreír, eso te diría. Hacer un poco más lo que nos hace. ¿Qué te hace sonreír a vos? ¿No? Por ahí una persona dice bailar, y por ahí claro. otra persona dice conversar con mis amigos, y Ujú, por ahí el otro dice quedarme a estudiar hasta las 4 de la mañana el tema que a mí me interesa. mm, O otro dice, imagínate si comenzáramos a vivir un poco más desde ese lugar, ¿no? mm, Darnos ese gran regalo de, de hacer un poco más lo que nos hace sonreír. mm, Ya después creo que comenzaríamos a vivir con tal sabiduría, porque estaríamos en un estado de vibración tan hermoso, mm, que ya después no haría ni falta preguntarnos más las cosas, ya directamente las haríamos, ujú, porque es como estaríamos sintonizados con la vida, ¿no? Estaríamos sintonizados con el fluir, como decíamos al principio, ¿no? ujú. La herramienta que me gustaría regalarle al que esté escuchando en este momento es eso. ¿Qué pasa si te atreves, si asumís el riesgo, a hacer un poco más, y te diría lo más seguido que puedas, a cualquier cosa, todo aquello que te haga sonreír? Esa sería la herramienta que me gustaría regalar hoy. Hermosa, Ya sonreír, me río porque yo. además que sonreír te Esto es algo que a mí llena. Esto es algo que a mí me hace sonreír, darle Claro. herramientas a otros, ¿no? Como estar compartiendo este Mm, espacio con vos en este momento y con todos los que estén escuchando. A mí me hace sonreír, porque me mm, ubico en mi esencia. Yo soy esto. Hay en mí un deseo muy profundo de transmitir algo que está en mi interior, ¿no? Entonces, cuando lo hago, sonrío, ¿no? Digo, wow, acá estoy, este soy yo, ¿no? Y el otro lo siente, el otro lo puede percibir, ¿no? Y también es como un, che, vos también podés si querés, ¿no? Esto que estás viendo, que te gusta de mí, también si querés lo podés hacer vos en tu propia vida con la forma que vos elijas, ¿no? Y que a vos te haga bien. ujú. Bueno, qué hermoso, Ezequiel. O sea, la invitación de hoy es sonreír, sonreír y sostener esa sonrisa, me parece a mí, hacerla lo más progresivo y sostenido posible, porque a veces creemos que, bueno, hoy cambio este hábito y ya es suficiente, ¿no? No, creo que ahí el mayor desafío es sostener ese hábito, como vos dijiste, hacer que Sí. esa risa no sea cosa de hoy, sino que podamos vivir con esa risa, ¿no? Habrán Y momentos también, tristes, sí, pero que siempre sea eso sí. lo que permanezca. Y también que esa sonrisa sea algo que fluya espontáneamente, porque yo me estoy ubicando en el lugar que me corresponde, ¿no? Que no Mm, sea algo forzado, sino que sea algo que emerja naturalmente,
porque yo estoy haciendo lo que se supone que a mi espíritu le alegra hacer, ¿no? Entonces también fíjate cómo también es como una reprogramación muy profunda de eso que decíamos hoy al principio de que tiene que ser con sacrificio, que tiene que ser duro, que hay que hacer como... No, si yo estoy haciendo lo que es mi esencia, lo que mi naturaleza me pide, no voy a tener que hacer un esfuerzo por sonreír. Ni siquiera lo voy a estar pensando y ya va a estar sucediendo, ¿no? Entonces siento que ese es un poco el llamado, ¿no? Este momento. Y ahí comenzamos a crear lo nuevo realmente, ¿no? Porque cuando estamos en ese estado de vibración, del estar sonriendo espontáneamente, estoy siendo quien soy, y cuando estoy siendo quien soy, la existencia misma y la existencia toda se alegra, porque una de sus partecitas está despertando, ¿no? Está recordando quién es. Y lo está compartiendo con el mundo también, ¿no? Sí, es hermoso y me quedo con esto de confiar en lo que nos haga sonreír. Sí, confiar Sí, en esa exacto. sonrisa que todos tenemos, sí, confiar en eso y creo que con esa confianza podemos empezar a escribir eso nuevo, con la alegría de ser realmente genuinos y confiando en nuestro fluir natural. Así que estoy súper Sí. agradecida, Ezequiel, porque siempre nos quedamos cortos para hablar de todos estos temas, porque es tan amplio, ¿no? Creo que somos también tan infinitos como la misma naturaleza, como el árbol, en nosotros están todos los elementos y esto del despertar que estamos viviendo tantas personas en este momento también nos da pie para eso, para confiar en esa naturaleza y en esa abundancia que todos podemos tener. Así que te agradezco muchísimo. Ya ahora entendimos, creo que todos vamos a entender por qué esto del mago, el mago Ezequiel. Muchas gracias por compartir con tanto cariño y tanta generosidad y sabiduría todo esto que es tu camino y que todos podemos tener ese camino propio. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad de este espacio, de este encuentro, y gracias a todos los que estén escuchando en este momento. Un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Gracias, Ezequiel, y gracias a todos, Narcis del mundo, por llegar hasta acá y escuchar este 5º episodio, Cómo hacerse un camino propio. Los espero en el próximo. Un beso a todos. Chau, chau. Si te gustó este episodio, dale al botón de seguir o suscríbete en tu plataforma preferida. El podcast Narcis está en Spotify, Evox y en Google Podcast. Si algo te quedó resonando de esta charla, compártelo con tus amigos, amigas y sigamos construyendo este espacio de reinvención y descubrimiento personal. Puedes escribirme a través de mis redes sociales o directamente a mi correo electrónico. Escríbeme, que yo te escucho, te leo. Un abrazo y hasta un próximo episodio.